última vez que estuve en este lugar, yo tenía como 11 años. Y ya pasaron como 20 y tantos años ya. No quiero decir el número exacto porque van a sacar mi edad. Los voy a dejar con esa duda. Y nos da mucho gusto, hermanos. Gracias a nuestro hermano Jaramillo y a la congregación por la invitación que se nos hizo. Le mostré a mis hijos, hermanos, algunos de los lugares donde un servidor vivió con su familia, es decir, mi papá y mi mamá. Gratos recuerdos, hermanos, hermosos recuerdos. Me decía mi hijo Israel, es tu momento, papá, puedes llorar. Hermanos, y me solté llorando, pero otra vez es bonito mirar en los lugares donde uno creció, hermanos, y donde uno fue instruido por sus padres en una fe verdadera, en la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, hermanos, desde Hechos capítulo 2. En esta ocasión quiero hablarles concerniente al tema de la muerte y el Hades, temas que básicamente no nos gusta escuchar muy frecuentemente y lamentablemente son temas que tampoco se predican de una manera frecuente en las iglesias, en las congregaciones donde nos reunimos. Para empezar, me gustaría dar una definición un tanto básica concerniente a escatología, ya que ese es el tema principal, la escatología bíblica. La palabra escatología se compone de dos palabras griegas. La primera es escatos, que quiere decir o significa último o final. La segunda palabra es logos, que quiere decir en este contexto el estudio de. Así es que cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los últimos tiempos o el estudio de los últimos tiempos o las últimas cosas. En esta ocasión vamos a estar considerando, hermanos, el estudio de las últimas cosas concerniente a la muerte y el Hades. Lamentablemente, dentro de las creencias religiosas, denominaciones o sectas, hay diferentes puntos de vista concerniente a este tema, los cuales no vamos a hablar hoy porque no acabaríamos hasta nunca. Pero lo único que quiero que entendamos es esto, que el apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo advirtió a Timoteo concerniente a los falsos maestros y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Algo interesante, hermanos, que le dice el apóstol Pablo aquí es, también debes saber esto. Esta palabra saber es una palabra, hermanos, que está en tiempo presente, voz activa y imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es que Timoteo, él tiene que estar todo el tiempo reconociendo, sacando a la luz a estos falsos maestros. Y es un imperativo, esto es un mandamiento. Hermanos, y este mandamiento, esto que Pablo dice aquí también recae sobre nosotros como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad tener los ojos abiertos, estar al tanto de lo que está pasando alrededor. Saber, hermanos, que lo que se está predicando desde el púlpito es palabra de Dios y no palabra de hombre. Por esa razón es que todos, dice el apóstol Pablo, es un imperativo, es un mandamiento que todo hijo de Dios esté preparado, esté listo, esté estudiado, escudriñe las Sagradas Escrituras para saber si lo que se está predicando es así. Hechos 17:11, lo mismo hicieron los bereanos. Ahora, hermanos, con esto en mente, me gustaría
que consideráramos el pasaje el cual se le dio a este servidor, un pasaje bastante interesante y bastante importante. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Ahí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18 dice la palabra: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús está diciéndole al apóstol Juan que Él tiene la autoridad, tiene las llaves sobre la muerte y sobre el Hades. Hermanos, cuando usted considera el contexto, usted se puede dar cuenta cómo es que esta imagen, esta aparición, esta manera simbólica en la que el Señor Jesús se le presenta a Juan es verdaderamente magnífica, es verdaderamente admirable, hermanos. O sea, es una manera en la que ninguno de nosotros pudiera pensar, solamente Dios. Y hermanos, cuando Jesús se aparece a Juan, Juan primeramente escucha su voz, una voz, hermanos, como de estruendo, una voz la cual se oía fuerte. Y Juan, volteando, mira aquella imagen, hermanos, tan temible. Una imagen no solamente temible, pero santa en gran manera. Unos ojos llenos de fuego, hermanos. Y cuando él hablaba, dice que salía por su boca una espada de 2 filos. Interesante. ¿Cómo es que Juan, hermanos, describe a nuestro Señor Jesucristo? Y dice Juan, y yo miré que en medio de estos candeleros estaba uno como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre. Y esta expresión, el Hijo del Hombre, hermanos, no es cualquier expresión, no es como decir una persona nada más, no. Los judíos sabían y entendían claramente que cuando se decía el Hijo del Hombre, no se estaba refiriendo a una simple persona o a un ángel en sí, no, sino más bien, hermanos, cuando los judíos escuchaban el Hijo del Hombre, se estaban refiriendo y sabían que se estaban refiriendo a Dios mismo. Jesús es Dios. Jesús, dice Juan, yo miré al Hijo del Hombre, haciendo referencia, hermanos, al pasaje de Daniel capítulo 7. Y es interesante, hermanos, versículos 13 y 14. Dice allí: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Está hablando, hermanos, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Está hablando, hermanos, de Dios mismo. Y cuando hablamos de que Jesús es Dios, estamos refiriéndonos no que Jesús es el Padre, sino que Jesús, hermanos, comparte la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, el mismo poder. A esto nos estamos refiriendo. Son 3 los que están, hermanos, gobernando sobre nosotros: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3, hermanos, son uno. Y Jesús se revela ante Juan de esta manera y le dice algo tan importante y tan, hermanos, impactante: yo tengo las llaves del Hades, yo tengo las llaves de la muerte. Si somos hijos de Dios, al escuchar esto, nos debería de dar, o deberíamos de recibir, hermanos, un sentimiento de inmensa paz, un sentimiento de inmensa tranquilidad. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder sobre estos 2, sobre la muerte y sobre el Hades. La muerte es una realidad, no lo podemos negar.
Es interesante cómo es que cada día mueren 151.600 personas en el mundo. 151.600 personas mueren cada día alrededor del mundo. 6.316 personas mueren cada hora. Y cada minuto mueren 105 personas. Esto equivale a casi 2 personas por segundo, hermanos. La muerte es una realidad. La muerte está pasando hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y no la podemos detener. Algún día va a llegar. Probablemente hay personas aquí, hermanos aquí, que han perdido un ser querido no hace mucho tiempo atrás. Y probablemente haya hermanos aquí que han recibido una noticia tan triste, y les han dicho: tienes una enfermedad crónica, una enfermedad incurable, tienes tanto tiempo para vivir. Probablemente. Acabamos de darnos cuenta hace unas pocas horas atrás, hermanos, el hermano Miguel Valles, algunos de ustedes lo conocen, el papá de nuestro hermano Alberto Suárez, ¿verdad? Un hermano ya de avanzada edad, lleno de vida, el hermano. Le acaban de encontrar cáncer, hermanos. ¿Conocen al hermano Alberto Suárez? Me imagino, ¿no? La mayoría de ustedes aquí, creo que sí lo conocen, el papá de nuestro hermano. Cuando platiqué con el hermano, me dice: mi papá vivió, creo que me dijo si no mal recuerdo, como 110 años, me dijo el hermano. Dijo: yo pienso ganarle a mi padre, el hermano. Nunca esperó el hermano que iban a decir: tienes cáncer. Nadie espera la muerte. Ese es el problema. Estamos viviendo como que si vamos a vivir para siempre. La gente que está en el mundo, hermanos, ellos se levantan en la mañana, ellos van a su trabajo, ellos hacen sus quehaceres diarios y no piensan en la muerte. Y nosotros, lamentablemente, tampoco pensamos en la muerte. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero, hermanos, a que lamentablemente nosotros, cuando vemos a la gente de afuera, no pensamos: le queda poco tiempo para vivir, necesito predicar el Evangelio. Lamentablemente no pensamos en eso. Nos preocupamos por nosotros, pero a veces hasta ni nosotros nos preocupamos, hermanos. La muerte es una realidad y no la podemos detener. ¿Dónde inició la muerte? ¿Cuál es el origen de la muerte? Cuando usted va a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice allí, hermanos, la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lógicamente, aquí se está refiriendo primordialmente a una muerte espiritual. Pero de acuerdo al tema que estamos dando, vamos a estar considerando este pasaje, hablando concerniente a la muerte física, hermanos. Cada persona, desde que el pecado entró en el mundo, todos, hermanos, vamos a ser partícipes de la muerte. Todos vamos a morir y todos vamos a ser partícipes de ella. Desde que el hombre pecó, la muerte, hermanos, entró al mundo. Hay por ahí ciertas teorías las cuales enseñan que la muerte ya existía antes de pecar. Estos son aquellos que creen en la macroevolución, aquellas personas que dicen que venimos del mono, aquellas personas que dicen que el hombre se ha estado evolucionando a través de millones y millones de años y hasta llegar al nivel en el que estamos ahorita. Pero según estas creencias, hermanos, dicen que la muerte ya había existido antes de que el hombre pecara. De otro modo, dicen ellos: ¿cómo iba a saber Adán qué es muerte? Hacen la pregunta.
qué de los animales carnívoros? Y son preguntas válidas, son preguntas necesarias, son preguntas que no podemos ignorar. Pero otra vez, hermanos, necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña concerniente a ello. Y la Biblia, hermanos, es muy clara. La Biblia nos dice que todo ser que Dios creó, hermanos, lo hizo para que comiera vegetales y no carne. Entonces, cuando el pecado entra un descontrol por causa del pecado, entra la muerte, hermanos. El mundo se descontrola, los animales se hacen salvajes, el hombre se hace salvaje en cierto sentido, por cuanto el pecado entró al mundo y la muerte también. Santiago 2:26 nos dice que la muerte es la separación del espíritu del cuerpo. Hermanos, cuando el espíritu deja el cuerpo, es allí cuando el hombre deja de vivir. Ahorita nuestro hermano dio una explicación concerniente a los tres elementos, ¿verdad? La tricotomía, si no mal recuerdo, ¿verdad? Palabra, y la dicotomía, que son dos palabras muy interesantes, ¿verdad? Y un estudio muy necesario. Bueno, yo les quiero revelar, hermanos, que yo soy tricótomo, ¿verdad? Bueno, dijo el hermano, cada quien, ¿verdad?, puede decidir, pero yo soy tricótomo, ¿verdad? Así es que yo lo voy a poner desde el punto de vista que yo entiendo concerniente a la escritura. Y mencioné eso porque uno de los pasajes que quería mencionar era el pasaje que se le dio al hermano, 1 Tesalonicenses 5:23, hermanos, donde el apóstol Pablo dice que el cuerpo está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y yo siempre me había preguntado, bueno, ¿y de dónde sacó la idea Pablo concerniente a esto, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo? No voy a dar una explicación concerniente a ello, ya que nuestro hermano la dio anteriormente. Pero según mi criterio y según mi conocimiento y mi estudio, hermanos, que he tenido anteriormente, creo yo que el pasaje que el apóstol Pablo se valió para decir esto fue Génesis capítulo 2 y versículo 7. En Génesis capítulo 2 y versículo 7, donde Moisés escribe lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Para esto, aquí está hablando del cuerpo, según mi criterio. Entonces, está hablando del cuerpo. Y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí se está refiriendo al espíritu. Y luego por último dice, y fue el hombre un ser viviente, hablando del alma. Así es que pienso yo que el apóstol Pablo dijo lo que dijo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, basado en Génesis capítulo 2 y versículo 7, teniendo en mente que el cuerpo está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque es importante, hermanos, entender lo que sucede con cada una de estos elementos del cuerpo, ¿verdad? Cada uno de estos tres partes, lo que sucede con cada una de ellas, para entender o para poder comprender lo que sucede al hombre después de la muerte. En primer lugar, cuando el hombre muere, lógicamente, explicaba a su hermano y un poquito de lo que estudié yo, hermanos, el cuerpo se queda aquí en la tierra, el cuerpo es enterrado, el cuerpo se descompone. Por otro lado, Eclesiastés 12:7 dice allí Salomón, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, es el soplo de vida. Entonces, ese espíritu, hermanos, ese soplo de vida regresa al Padre. Pero hay un tercero, que es el alma. Y es del alma, hermanos, a la cual me quiero referir ahorita. ¿Qué va a pasar con el alma? ¿Qué va a pasar con el alma? Bueno, el alma, hermanos, el alma es la parte interior del cuerpo, la que va a dar cuenta en aquel día cuando el Señor Jesús venga y a traer juicio sobre todos los hombres. Es el alma la que va a ser ya sea recompensada o va a ser castigada. Entonces son estas tres partes las que componen el cuerpo. Y el alma, hermanos, es muy importante, es muy interesante y es lo que
es la que se separa del cuerpo, hermanos, y la que se va a un lugar intermedio, un lugar de espera, pudiéramos llamarlo así. Un lugar en el que hay, por otro lado, hay diferentes opiniones concerniente a dónde se va, ¿verdad? El alma. Hay quienes dicen que el alma se va directamente con Dios, hermanos, donde está el Padre ahorita. Por otro lado, habemos aquellos quienes creemos que el alma se va a un lugar intermedio que conocemos como el Hades. Y ese es el lugar en el que me quiero referir a continuación. Entonces, lo primero que quería aclarar era que la muerte, hermanos, es una realidad. Todos vamos a experimentar la muerte. No podemos negar que algún día vamos a morir. Y nosotros tenemos que preparar nuestra alma para cuando aquel día llegue, hermanos, para cuando llegue la muerte. Hay tres creencias principales concernientes a lo que sucede al cuerpo, al alma, en este caso, al alma, hermanos, o a la muerte, después de la muerte. Hay tres posiciones las cuales explican lo siguiente. Número uno, hay quienes explican y hablan concerniente a la reencarnación. ¿Algunos de ustedes han oído de la reencarnación? Hermanos, hay grupos los cuales creen en la reencarnación. Dicen que cuando el cuerpo muere o la persona muere, si fue una persona buena, vamos a decir una persona filántropo, ¿verdad? Una persona que ayudó a otras personas, bueno, esta persona en la reencarnación, es decir, es un ciclo, ¿verdad? En la reencarnación va a venir a ser una mejor persona, mejor en apariencia, mejor en salud y en estatus económico también. Pero si fue una persona mala, una persona, hermanos, que engañó, una persona que estuvo haciendo el mal constantemente, bueno, en la reencarnación explican estos, ¿verdad? Esta persona pudiera ser una persona fea, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, se portaron mal, pero pudiera ser una persona, hermanos, fea, o una persona discapacitada, ¿verdad? Una persona con alguna enfermedad horrenda, está pagando por la vida anterior, según lo que algunos creen. O también, hermanos, si fue una persona de lo peor, viene a ser o a revivir en un animal o en un insecto también. ¿Ve? O sea, yo no sé si usted ha conocido a aquellas personas que dicen, no mates al cucaracho porque podría ser tu tía. O es eso, tampoco. Tan mal se portó mi tía. No lo vayan a decir a mi tía eso. Pero ahora, hermanos, otra vez es un tipo de creencia y mentalidad, ¿verdad?, concerniente a lo que sucede, qué es lo que sucede después de la muerte. Por otro lado, hay quienes también dicen que no hay nada después de la muerte. Estos son los ateos o agnósticos, aquellos que no creen en Dios o dicen que no se puede explicar o definir o realmente saber, ¿verdad?, si Dios existe. Son los agnósticos. Entonces dicen ellos, bueno, no, después de la muerte realmente no pasa nada. Bueno, y lo explican de esta manera. Bueno, sí pasa algo, dicen ellos. Y esto es lo que ellos explican, fíjense. Lo voy a leer esta cita. Hacen la pregunta, ¿qué es lo que sucede con este cuerpo después de que el espíritu sale de él? Le hacen una pregunta a un ateo. Y esta es la manera que responde. Para que el cuerpo funcione correctamente, tiene que estar en una temperatura de 98 grados Fahrenheit. Lo que mantiene a este cuerpo en su temperatura correcta es la energía, y esa la puedes obtener con las categorías que ingieres. En el momento que mueres ya no puedes mantener esa energía, puesto que dejas de comer. Y tu temperatura baja, ¿hasta qué nivel? Bueno, hasta la temperatura del ambiente. Cuando tocas el cuerpo del difunto, muchas de las veces pudieras pensar que el cuerpo se enfrió, pero no es así, sino que solamente bajó su temperatura a nivel del ambiente, pero está frío en comparación de la temperatura a la que debe de estar. Cada una de tus moléculas tiene energía dentro de ellas. Si te creman, esa energía se libera en manera de calor, tú calientas el aire
y ese aire se va al espacio. Si te entierran, la energía no se pierde y vienes a ser de mejor utilidad para este mundo. Entonces, cuando tú le preguntas a un ateo, ¿qué es lo que sucede después de la muerte? Este es el tipo de respuestas que dan, hermanos. Una respuesta muy sencilla. Porque le son respuestas, tipo de respuestas que dan. No sé, bueno, sí, ¿verdad? El cuerpo le sucede esto y esto y esto y esto. Pero de ahí para allá ya no existe nada. En tercer lugar, estamos aquellos que creemos, hermanos, que después de la muerte sí pasa algo. Pasa algo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Bueno, hay una pregunta muy interesante, hermanos. Jesús habló concerniente al Hades e hizo mención, ¿verdad?, en frecuentes ocasiones de este lugar llamado el Hades. Acuérdense que Jesús dijo que Él tenía las llaves también del Hades. Y sabemos, hermanos, que cuando la persona muere, su cuerpo se queda aquí en la tierra, su espíritu vuelve a Dios quien lo dio, pero ¿qué sucede con el alma? Bueno, este tercer elemento, hermanos, otra vez, ¿qué es lo que sucede con él? ¿A dónde va? ¿Qué sucede con el alma después de que se separa del cuerpo? Tenemos una historia en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Es una historia bastante interesante, la cual no vamos a leer por causa del tiempo, pero simplemente les voy a mencionar lo que sucedió allí. En esta historia, hermano, nos habla del rico y de Lázaro. Y nos dice que el rico era una persona que vivía con esplendidez y tenía fiestas todos los días, ¿verdad? Y Lázaro era una señora como de unos 60 años en ese tiempo. La señora empieza a enojarse y empieza a temblar del coraje. Entonces cuando ella se voltea la señora temblando y se va, y luego después se me queda viendo y me dice, como quiera Jesús se fue al infierno, me dice así. Yo me quedé, ahora sí, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me dijo que Jesús se fue al infierno? Entonces me empecé a investigar, hermanos, esto que ella me dijo, y llegué a una parte de la escritura en 1 de Pedro 3, 18 al 20, donde dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Entonces, probablemente se estaba refiriendo a este pasaje. Empecé a estudiar, yo creo que yo tenía algunos 16 años, hermano, cuando me topé con esta pregunta, ¿verdad? Y con este pasaje que realmente siempre, por muchos años, lo estuve estudiando y decía, es un pasaje muy ambiguo. Entonces, le pregunté a varios hermanos, y dentro de la iglesia del Señor había quienes me daban diferentes respuestas también. Entonces decía yo, bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es la realidad de esto? O sea, ¿por qué está diciendo que Jesús en espíritu fue a este lugar, ¿verdad?, de encarcelamiento? Fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Será que Jesús realmente se fue a esta parte de tormento donde estaba el rico? O sea, era mi pregunta, ¿verdad? Y por muchos años estuve yo tratando de encontrar la respuesta. ¿Y saben quién me la dio? ¿No fue el hermano de Alfonso? Bueno, si no lo conocía bien al hermano, mejor me había dado la respuesta del hermano en ese tiempo. Pero ahora, ¿cómo encontré la respuesta, hermanos? ¿Quién me dio la respuesta? Bueno, el mismo contexto, el mismo apóstol Pedro me dio la respuesta. Y cuando vi la respuesta me di cuenta, hermanos, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, me di cuenta que Jesús no había entrado a esta parte de tormento, como algunos dentro de la iglesia también me lo habían dicho así. Dentro de la iglesia, hermano, me lo habían dicho así. No sé si usted cree así, pero otra vez, déjenme a ver si lo puedo convencer, ¿verdad? Bueno, ahí en 1 de Pedro capítulo 1, 10 y 11, nos dice el apóstol Pedro, hermanos, que
el Espíritu de Jesús estuvo con Noé, ¿verdad?, predicándole a los que ahora estaban encarcelados. Es decir, sí, estos estaban encarcelados, pero en el tiempo de Noé estaban aquí en la tierra. Y el Espíritu de Cristo estaba con Noé predicándoles en el tiempo de Noé. Espero que me hayan entendido. Pero el punto está, hermanos, en que Jesús no fue al Tártaro, así conocido también, o al lugar de tormento, no. Sino que Jesús, hermanos, fue al Hades, pero al área del paraíso. A este lugar fue a donde entró Jesús. Lucas 23, 32 al 43, ya vamos a terminar, hermanos, ya se me va a acabar el tiempo. Lucas 23, 32 al 43, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero ¿qué está sucediendo ahí, hermanos? Bueno, había dos ladrones, y uno de ellos se convenció de que estaba ante la presencia del Hijo de Dios, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo uno de los ladrones. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús al ladrón, hermanos? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, hermanos. Entonces Jesús fue al paraíso, ¿verdad? Y hay quienes dicen que el paraíso es donde está el Padre, ¿okay? Pero vamos a ver si es así realmente, ¿verdad? El paraíso donde está el Padre. ¿Cómo sabemos que no es el paraíso donde está el Padre? Bueno, cuando usted lee el pasaje de Juan 20, 17, María Magdalena, la cual lo vio resucitado, hermanos, esta mujer, la cual vio a Jesús resucitado por primera vez, fue la primera mujer, ¿verdad?, que miró a Jesús resucitado. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, en el lenguaje griego, hermanos, en el lenguaje español casi no se entiende, pero en el lenguaje griego, lo que hizo ella fue, cuando miró a Jesús, lo agarró, hermanos, y lo abrazó de tal manera que no lo dejaba ir, no lo soltaba, ¿verdad? O sea, no lo quería soltar. Entonces, cuando Jesús dijo: no me toques, ¿verdad?, esa palabra es: no me estés agarrando así, ¿verdad? No me toques, no me estés tratando de detener. ¿Por qué? Porque aún no he subido al Padre, dice. Bueno, entonces, ¿dónde estaba Jesús en esos 3 días, hermanos? Sería la pregunta, ¿verdad? Estaba en el paraíso, en el lugar hermoso del Hades. Entonces el Hades está dividido en 2 secciones: el Tártaro y el paraíso, el lugar de tormento y el lugar, hermanos, donde hay gran paz, ¿verdad?, y gozo. Bueno, este lugar fue donde fue Jesús por estos 3 días. Y cuando resucita, entonces sí, después de 40 días, hermanos, Hechos capítulo 1, después de 40 días, es cuando Él asciende, ¿verdad? Se va en una nube, ahora sí, con el Padre. ¿Ve? Para estar para siempre con el Padre, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Pero ahora, la muerte es una realidad, el Hades es una realidad también, hermanos. Tenemos que estar preparados para el día de nuestra muerte. Y si tú no has obedecido el Evangelio, te animamos para que lo hagas. No pienses que porque estás joven eres eterno, porque también los jóvenes mueren. Necesitas pensar en tu salvación. Necesitas saber, Lucas 19:10, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que esa pregunta que hicieron los judíos en Hechos capítulo 2 y versículo 36 y 37, ¿verdad?, dice que ellos, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les respondió Pedro? Arrepiéntanse y sean bautizados. Esa es la expresión correcta, hermanos. Sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el versículo 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Jesús el que te añade. Y acuérdate que Él tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. ¿Quién mejor que Jesús, hermanos? Búscalo. Aquí está. Pasa al frente.
Confiésalo como el Hijo de Dios y sé bautizado para el perdón de tus pecados. Mientras cantamos el himno de Dios.